Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a este primer encuentro de formación de radios y medios escolares. Mi nombre es Nora Santos y bueno, hemos compartido una primera etapa virtual donde pudimos reunirnos y ver sintéticamente de qué se trataba todo este encuentro de formación. Esta segunda etapa tiene que ver con el desarrollo de un cuadernillo donde van a ver aspectos teóricos y prácticos, y con el video pretendemos dar un apoyo a esta información que ustedes van a recibir en forma de cuadernillo. Lo que voy a hacer ahora es compartir pantalla, así podemos ir viendo todo el desarrollo de lo que ustedes van a tener en el cuadernillo. Si me dan un segundo, así lo podemos ver como de presentación. Les voy contando un poco de qué se trata todo esto, aunque algunos ya lo saben, ya han estado trabajando con nosotros en el 2020. Las radios y medios escolares dependen a nivel nacional del Ministerio de Educación de la Nación, de la Dirección Nacional de Políticas de Inclusión y Extensión Educativa, y específicamente de la Subsecretaría de Educación Social y Cultural. Y a nivel provincial dependemos de la Dirección General de Escuelas, bajo la Subdirección de Políticas Socioeducativas perteneciente a la DOIT. Pero ¿por qué nos llamamos radios y medios escolares? Porque acompañamos las trayectorias escolares de las y los estudiantes a partir de la creación de sus propios discursos, periodísticos, narrativos e informativos, ofreciendo herramientas pedagógicas que apuntan al desarrollo del pensamiento crítico, estimulando la producción local de contenidos y favoreciendo el respeto de las diferentes voces e identidades. Entonces, ¿qué son los medios escolares? ¿A qué denominamos medios escolares? Son las radios escolares, emisoras con frecuencia modulada, la radio convencional que puede estar establecida en una escuela, las emisiones de streaming, medios audiovisuales escolares, medios gráficos y otros medios digitales. En el cuadernillo ustedes se van a encontrar un link en esta página que habla sobre todo este enfoque puesto en práctica en el 2020. En este caso no lo vamos a ver para no hacerlo tan largo. Pasamos entonces a lo siguiente. Bueno, ¿cuáles son nuestros objetivos? El primero de ellos para este 2021 es fortalecer el uso de las radios escolares como herramienta pedagógica, propiciando el cumplimiento del derecho a la educación, desarrollando entornos de aprendizaje colaborativo, creando productos radiales relacionados con los contenidos curriculares que se abordan en las escuelas, enfocando las producciones radiales para mejorar la competencia comunicativa, priorizando el paradigma de protagonismo infanto-juvenil. El segundo objetivo es desarrollar estrategias que estimulen la investigación y el intercambio con la comunidad, propiciando espacios para la apertura de la escuela a la comunidad, entendiendo la comunicación como un derecho y a la información como un bien social, fortaleciendo el trabajo en red con municipios, organizaciones sociales, radios comunitarias y privadas. ¿Para qué queremos la radio en la escuela? Ahí lo que ofrezco dentro del cuadernillo es la posibilidad de ver un videíto de YouTube que va ampliando un poco también lo que vimos en la diapositiva anterior. O sea, cómo podemos hacer radio sin tener una radio convencional y cómo nos transformaríamos en medios escolares. Sigamos. Bueno, pero tenemos que pensar desde dónde abordar el uso de la radio en la escuela, ¿sí? No es que cada uno va a ir por su lado, sí, todos le van a poner la impronta que tiene cada escuela, pero es importante que podamos tener un marco conceptual común hacia dónde dirigirnos. Entonces, ¿en qué nos vamos a basar? A partir de la sanción de la Convención Internacional de los Derechos de Niñas y Niños, nuestro país se comprometió a adecuar las leyes referidas a la niñez y adolescencia a los principios rectores de este tratado. Esto implicó un cambio de paradigma. Los niños, niñas y adolescentes dejaron de ser objetos de tutela del Estado y comenzaron a ser considerados como sujetos de derecho. Esta perspectiva puso el foco en la importancia de atender el interés superior de los chicos y chicas y en que su opinión sea tenida en cuenta.
Basándonos en esta perspectiva es que los proyectos de radios y medios escolares deben estar dentro de un marco conceptual que se base en los siguientes ejes temáticos. Esto es lo que yo les decía recién. Vamos a tener una identidad que nos va a dar este marco conceptual si los ejes van en dirección al derecho a la comunicación y al protagonismo infanto-juvenil. En las siguientes diapositivas vamos a ir desarrollando estos temas y dentro del cuadernillo tienen también algún material extra. El derecho a la comunicación es el derecho humano inalienable que tenemos todas las personas de acceder a información diversa y plural, de expresar nuestras ideas y opiniones libremente sin ningún tipo de censura. Bien, acá hay un ejemplo de un material didáctico que puede llegar a serles útil para trabajar el tema de el derecho a la comunicación, ¿sí? Nosotros trabajamos por ahí en los derechos del niño o el derecho a la educación, pero el derecho a la comunicación también tiene que ser enseñado. ¿Y de qué se trata? Se trata de garantizar el acceso a la información y la libre expresión, promoviendo la participación de niñas y niños como receptores críticos, protagonistas y productores de mensajes en los medios de comunicación. Esto es muy importante para llevarlo a cabo dentro del proyecto de radios y medios escolares. Acá sí lo que vamos a ver ahora es un ejemplo práctico de la escuela o de la Radio Alas que está dentro de la escuela Mario Casale. En esto me van a tener que dar un segundo porque nos podemos demorar un poquito van a ver que si hablo yo no se escucha el sonido, entonces la idea es que ustedes puedan escuchar este spot. Esto no se trata de rebeldía, esto se trata de ser indisciplinado por un día. Las pibas y los pibes de la del PIR queremos que corten con el abuso de... ¿Qué profesión o trabajo elegí? De cómo me visto. ¿Con quién me abrazo? No me puedo ir, no puedo escapar, se me ven por los ojos las ganas de salir. Si yo uso gorra, eso no quiere decir que te voy a robar. No te cruces de vereda. No me puedo ir. Que corten con el abuso de... ¿Con quién me abrazo? De cómo me visto. ¿Qué profesión o trabajo elegí? Si yo uso gorra, Las pibas y los pibes de la del PIR Más respeto, más igualdad, más para educación. Más respeto, más igualdad, más para educación. Fíjense que acá claramente se ve un ejemplo de el trabajo con el derecho a la educación, el trabajo a lo mejor con algún área como lo es lengua, y sinceramente dura un minuto, pero lleva mucho trabajo, una elaboración sobre temas relacionados y vinculados con el derecho a la comunicación y cómo se debe trabajar en las escuelas. Me pareció muy importante también que fuera un ejemplo dentro de lo que son las escuelas de Mendoza, ¿sí? Vamos a ponerlo en modo presentación acá para que se pueda ver un poquito mejor. Bien.
Ese no es el único material que van a encontrar dentro del cuadernillo. También van a encontrar material bibliográfico que tiene que ver con lo que publica la Defensoría del Público. Este es un libro que puede servir mayormente para primaria, y se llama La comunicación no es cuento. Se trata de un material destinado a chicos y chicas que a partir de textos sencillos e ilustraciones de preguntas e indicios explica qué es la comunicación y qué es el derecho a la comunicación de los niños, niñas y adolescentes. Como les decía, el material que ustedes se van a encontrar va a ser del tipo audiovisual. O sea, van a poder ver que tienen videos, audios, algunos textos, ¿sí? Como para poder trabajar todo esto en un futuro proyecto de radios y medios escolares. Bien, seguimos. Así como era importante el eje del derecho a la comunicación, también es muy importante el paradigma sobre el que estamos posicionados. Cómo se mira la infancia es cómo se la trata. Paradigma del protagonismo infanto-juvenil. Algunos autores, representantes de este paradigma, definen el protagonismo como aquel proceso mediante el cual las niñas y niños se ven implicados de forma activa y vinculante en su desarrollo y el de su sociedad. Son ellas y ellos mismos los actores sociales que toman el papel principal para defender sus derechos y hacer valer su opinión. Este proceso social posibilita una visibilización de una infancia por momentos invisible, que a partir de la redefinición de los roles sociales permitirá poner en práctica el concepto de niño o niña como sujeto de derecho. Bueno, una vez que podamos trabajar con el material de consulta y ver de qué se trata este paradigma, cómo mira a la infancia, nosotros tenemos que repensar cómo lo vamos a aplicar en nuestra propuesta de radio. Qué lugar, qué rol va a ocupar cada uno de nuestros estudiantes. Cómo logramos esa participación real y activa de los niños y niñas en nuestra propuesta de radio. Para eso yo les he dejado en el cuadernillo un material de consulta que tiene que ver con un recorrido histórico, desde dónde parte la mirada hacia las infancias, y cómo va modificándose con el transcurso del tiempo. Es un video que fue producido por el licenciado Fabricio Fiocheta y la licenciada Nadia Alonso, y nos van contando todo este recorrido y el cambio de mirada y de dónde surge este nuevo paradigma. Para ver un ejemplo concreto, vamos a ver ahora un breve video. La Mosquitera, 88.1 de tu dial. Muy bien, continuamos entonces, 26 minutos pasan de las 9 de la mañana aquí en La Mosquitera, la 88.1 del dial, y como todos los lunes llega al aire de la diaria este espacio en relación a la niñez de la mano de la DOAIT. Ya está en el estudio Nadia Alonso y Fabricio Fiocheta, a quien le damos los buenos días. ¿Cómo les va? Hola Gaby, buen día, ¿cómo estás? Bien. ¿Qué tal Gaby? Muy buenos días también a toda la audiencia. Hola, buenos días. Soy Joaquín Bernal del 7º grado de la Escuela Cultural Roberto Rosas. Voy a contarles sobre un proyecto relacionado con educación sexual y el final del proyecto era hacerlo viral. Empezamos buscando el grupo, después nos dividimos las tareas y después empezamos con los proyectos. Sacamos información de internet. Podíamos usar apps, esas eran Sticker Marker o Sticker Lead, Meme Generator, Video Show, Feedback Clip, Fotos 360 y Canva. Me sentí motivado para ayudar a los que sufren. Bueno, gracias, hasta luego. Los quiero invitar que vayan
al Face de la escuela Escultor Rosas y compartan. Buenos días a toda la audiencia de la Radio Mosquitera. Muchas gracias por invitarnos a compartir nuestros trabajos en tiempo de cuarentena. Mi nombre es Rocío Belén Gómez, soy de séptimo A de la Escuela Rosas de Bermejo y les quiero contar cómo trabajamos en equipo a través de WhatsApp con mis compañeros. Aunque este año que terminamos nuestra primaria no estamos juntos, nada nos impide hacer lindas cosas pensando en los demás. La propuesta de Aseño consistió en formar equipos de trabajo y realizar productos audiovisuales que se puedan difundir sobre educación sexual integral en las redes sociales. Para eso nos propusieron investigar diferentes aplicaciones como stickers, Canva, Video Show, Memes, Flipaclip, TikTok y otros. Elegir un tema y crear con la aplicación un producto sobre los temas que habíamos trabajado como derechos humanos, nuestros cambios en la adolescencia y aprender a decir no. Siempre por WhatsApp y cada uno en su casa nos empezamos a comunicar y a pensar cómo crear. Cada uno bajó una aplicación y la investigó. Algunos tenían designados roles como coordinador, vocero, secretario y así entre todos y también con ayuda de nuestras familias y del Aseño, logramos presentar nuestros trabajos finales. Lo hicimos primero en el grupo de grado y fue muy emocionante ver todo lo que pudieron hacer mis compañeros. Hoy tenemos interés de difundirla y alentar a otros chicos para que se animen a crear y demostrar todo lo que se puede lograr. Si quieren ver nuestros trabajos, pueden entrar en el Facebook de la Escuela Rosa o en YouTube, Proyecto de ESI, El Respeto, difusión de producciones audiovisuales. Gracias otra vez. Espero que les haya gustado lo que les conté, tanto como nos gustó a nosotros. Fíjense que este ejemplo, además de mostrar cuál es el rol de los niños y niñas de esta escuela, hablan de un trabajo interdisciplinario. Están trabajando con el equipo de la DOAIT y están trabajando sobre temáticas que tienen que ver con educación sexual integral. Entonces la radio da posibilidades de trabajo realmente fantástico. ¿Y qué sienten ellos cuando pueden ejercer el derecho a la comunicación, el respeto por sus voces y este lugar de protagonista que tienen en estos programas? Bueno, continuamos. Teniendo en claro entonces ese marco conceptual que yo les había mostrado anteriormente, que habla de los dos ejes temáticos que deberíamos más o menos tener en cuenta cuando armemos un proyecto de radios o medios escolares, vamos a pasar a la parte del trabajo de radio propiamente dicho. Radio llamada así porque es lo que nosotros estamos acostumbrados. Recuerden que estamos hablando de no solo la radio convencional, sino otros tipos de radio que ya se convierten en medios escolares. Vamos a presentarlo nuevamente en un tamaño más grande, así lo podemos ver mejor. Bien, cuando tenemos definidos algunos puntos, tenemos que pensar en cuál va a ser el objetivo de este proyecto de radio medio escolar. ¿Cuál es el fin de producir algo? ¿Sí? Eso es algo fundamental como para comenzar a diseñar las estrategias que tienen que ver con la radio como una herramienta pedagógica. Esta parte, que es nuestro objetivo principal, que es que ustedes puedan tomar a la radio como una herramienta pedagógica, aparece en la etapa de preproducción. Es el diseño pedagógico en sí. Tenemos que definir: ¿el programa será en vivo o grabado? Y esto, ¿por qué lo diferenciamos acá? Porque en el momento en que tenemos la posibilidad de visitar una radio y pensamos en actividades o en algunos encuentros en radio, no es lo mismo que lo pensemos para algo en vivo, que lo pensemos cuando vamos a grabar algún tipo de programa, spot, microradiales, ¿sí? Campañas publicitarias. Bueno, entonces nosotros lo que tenemos que pensar bien antes de comenzar a trabajar es qué tipo de programa va a ser.
¿Vamos a tener la posibilidad de ir a una radio y hacerlo en vivo o vamos a mandar nuestro material grabado para que se pase por la radio? Bueno, una vez que definimos eso, tenemos que empezar a pensar qué queremos comunicar. ¿Cuál es el tema? ¿Con qué áreas disciplinares se va a trabajar? ¿Se trabajará con una o más de una? ¿Cómo lo haremos? ¿Con qué contenidos curriculares? ¿Va a haber alguno transversal? ¿Se van a trabajar algunos en especial? Bueno, todo esto hace que nosotros ya vayamos armando o tengamos una idea de hacia dónde vamos apuntando. Esto en cuanto a lo pedagógico. Ahora, también tenemos que pensar dentro de la preproducción cómo lo vamos a hacer. Tenemos que saber que existe un lenguaje radiofónico y algunos elementos que lo componen, que hay géneros y formatos radiales, y que yo puedo ir jugando con esos géneros y formatos y modificarlos según mi objetivo. Una vez que tenemos esto, que por supuesto no es así esquemático, lineal, sino que nosotros podemos modificar, es más, agregar preguntas en la preproducción, pasamos a la etapa de producción. ¿Cuál será el nombre del programa? Esto puede estar en la producción o en la preproducción, por eso les digo que no es algo que nosotros tengamos que seguir como el paso 1, 2 y 3, sino que podemos modificar. ¿A quién va dirigido? Esto me parece fundamental porque a veces hacemos hincapié en que sea una herramienta pedagógica y que nuestras niñas y niños aprendan algo, pero tenemos que pensar cuando se produce algún material radiofónico que además del aprendizaje y el programa bien armado y bien constituido, tiene que gustarle al oyente. ¿Sí? Tenemos que pensar en que ese producto sea atractivo para el que lo escucha. Lo vamos a dirigir a la familia, solamente a los chicos, a qué sectores de la población, van a ser niños, van a ser adolescentes, van a ser jóvenes y adultos. Bueno, todo esto lo tenemos que tener en cuenta en la etapa de producción. ¿Cuánto va a durar? Fíjense que recién teníamos un minuto de producción radial que había hecho la Radio Alas y sin embargo es un trabajo muy grande. Entonces, bueno, tenemos que especificar, a ver, vamos a hacer material radiofónico que dure 1 minuto, 3 minutos como un micro radial, o vamos a hacer un programa completo de una media hora. Si es en vivo, vamos a hablar más tiempo, vamos a durar en el aire 1 hora, no. Bueno, todo esto tiene que estar definido antes de empezar a trabajar. Algo muy importante también, y que esto hace a que los chicos y las chicas quieran participar, es que no hay un único rol en el programa de radio. No solamente hay que hablar en la radio, sino que por detrás hay un montón de actividades y acciones que se pueden llevar a cabo. Pueden musicalizar, pueden armar un guión, pueden pensar en la producción del programa. Entonces tenemos que mostrar y conocer nosotros también que hay muchos roles y que no todos son necesarios para todos los programas. Otra de las preguntas que surgen en la etapa de la producción es cómo será la artística y el guión. Para los que ya han manejado producciones radiales y llevan su tiempo en el trabajo de radios en la escuela, saben de qué se trata cuando se habla de artística. Se habla de piezas radiales grabadas que nos dan identidad, que muestran que ese programa nos pertenece, o que ya sabemos cuando escuchamos algo que se trata del programa de la escuela tal. Y en cuanto al guión, tiene, ya vamos a ver más adelante, una amplia variedad para poder armar un guión y que esté todo muy ordenado para poder armar el programa. La última etapa es la etapa de postproducción y habla de la edición de audios y cómo vamos a hacer para hacer circular y distribuir los programas en el caso que nosotros no tengamos radio en la escuela. Me pareció muy interesante mostrarles como ejemplo, además de videos, audios que están en una plataforma que se llama SoundCloud y que son programas de radio en sí. Les voy a mostrar que habla sobre estas etapas y nos va dando ejemplos claros de lo que estaba contándoles. Vamos a esperar un minutito que se cargue. ¿Ven? Pistas para la producción de un programa. Acá nos va contando de manera práctica cómo hacemos para producir un programa. Escuchémoslos.
Radio Escuela presenta pistas para la producción de un programa. Radio Escuela. Parlantes y tizas. ¡Atención, alumnos! Buenos días, oyentes. Estamos en el aire. Saquen una hoja. Prendan la compu. Música, maestro. Busca en internet. Saquen el celu. Grabá. Pone play. Aire. Radio Escuela. Parlantes y tizas. Nuevo programa de Radio Escuela. Vicky, ¿qué tema te gustaría que siguiéramos trabajando? Ya que estamos hablando del partido-programa o del programa-partido, ¿cuáles son las pistas, los pasos a seguir, esa pequeña guía para armar nuestro propio programa de radio en la escuela? O también nuestras propias piezas radiofónicas. La verdad, Vicky, es que hay algunos pasos a tener en cuenta, pero no hay recetas. Para seguir con la metáfora futbolera, te digo que cada director técnico tiene su estrategia. Cada maestro con su librito. Claro, pero sí hay algunas cuestiones que te puedo contar. A ver. Como en cualquier proyecto, primero hay que tener una idea del programa. ¿Qué tal si hacemos un programa que hable sobre la radio, sobre cómo hacer radio en la escuela? Preguntarnos qué objetivos queremos cumplir con nuestro programa. Enseñar a hacer radio desde una perspectiva comunitaria, la radio como una herramienta pedagógica. Queremos que nuestro programa sea musical, informativo, educativo, un poquito de todo, en fin. ¿Qué nos proponemos con el programa? Educativo y entretenimiento podría ser. ¿Y quiénes queremos que nos escuchen? Y los pibes que van al secundario y los profes, obvio. Una vez definidos estos puntos, vamos a ir encontrando los temas que van a formar parte de nuestro programa. Para eso tenemos que investigar, buscando distintas fuentes de información. A ver, no puede faltar el lenguaje radiofónico, lo comunitario, qué es, qué características tiene. Esto se lo puedo preguntar, sí. Así va a ser más fácil encontrar el género y los formatos con los que podemos trabajar. Para hablar de lo comunitario podemos hacer una entrevista. Patricia puede ser una, y Juan de Barriete también. Y por supuesto hay que definir roles, lo que estuvimos charlando hace un rato. ¿Quiénes se van a encargar de las distintas tareas? ¿Qué lugar van a tener cada uno en el programa? Yo voy a conducir, Gonza también. Algo de radio sabe, no fui medio zapato para la habitación, pero bueno. Es mejor si me acompaña alguien, para que la cosa sea más dinámica. Y como quien no quiere la cosa, van a ir surgiendo ideas para estructurar nuestro programa. Puede haber distintas secciones, podemos hacer diferentes piezas radiofónicas, radioteatros, spot, entrevistas, informes. Todo depende de la información que tengamos y de las ganas que le pongamos. Ah, qué bueno. A ver, a la conducción le vamos a incorporar breves momentos de actuación. Cada programa se va a dedicar a trabajar un tema distinto, siempre referido a aprender a hacer radio, obvio. Escúchame, Gonza, ¿y el nombre del programa cuándo se lo pongo? Cuando vos quieras, Vicky. Esto no es una estructura, son algunos puntos a tener en cuenta nada más. Ah. Y acordate que además del nombre es bueno tener un eslogan, una frase que sintéticamente dé cuenta más o menos de lo que se trata el programa. Ah, ok. Entonces, nombre y eslogan. ¿Y qué hago cuando salga al aire? ¿Y antes y después? Mira, te voy a sintetizar en 3 grandes etapas. Escúchame bien. Primero tenemos que hacer la preproducción del programa. Acá es donde estás con el equipo buscando ideas para trabajar, recolectando información y tirando diferentes propuestas. Se piensa en entrevistas, temas musicales, se prepara el material que va a salir grabado y todo lo que necesitamos para antes de salir al aire. Claro, es como un entrenamiento. Eso mismo. Ensayar los tiros al arco, probar las jugadas, se arma la formación, se prepara la estrategia, todo lo mejor posible antes de un gran partido. Pero son muchas cosas. Después cuando estoy frente al micrófono me olvido de la mitad. Para eso cada uno se va a encargar de una tarea y además va a armar una grilla o rutina con lo que va a pasar durante el programa. Ah, genial. Una rutina es como un guión, pero sin toda la información en detalle. Ahí se hacen algunas marcaciones,
cuándo viene el entrevistado, cuándo va el informe, cuándo viene el tema musical. Sería como la pizarra de las jugadas del partido. Exacto. Y ahora sí, comienza el partido. Estamos al aire. Acá es donde ponemos en acción todo lo que planificamos en la preproducción. Uy, ya me está dando miedito. Son los nervios del debut en primera. Son los nervios del primer programa. Pero para que no arrugues, antes de salir al aire, podemos hacer un partido amistoso. O sea, podemos planificar un programa piloto. Buenísimo. ¿Y entonces cuál es la última etapa? La última etapa es justamente esta, la de postproducción. Grabar nuestros programas, no solo para que lo escuchen nuestros conocidos, sino como ejercicio, para que nosotros mismos nos escuchemos y podamos mejorar programa a programa. Es como cuando en los entrenamientos ves la jugada del partido anterior. Y sí, grabarlo siempre está bueno, porque después lo podemos difundir por distintas vías, subirlo a internet, llevarlo a otras radios de la zona y demás. Exactamente, Vicky. Y no nos tenemos que olvidar que en el aula podemos elaborar piezas radiofónicas que después podemos pasar en diferentes instancias. Si podemos hacer todo esto, ya tenemos el partido en el bolsillo. Un golazo de media cancha. Cantalo. Hasta el próximo partido. Nos queda una fecha todavía. Go. Esto fue una producción de Radio Escuela, Parlantes y Quizás. Go. Volvemos entonces. Bueno, como pudieron ver, acá tenemos un audio, un ejemplo práctico de lo que nosotros pretendemos hacer cuando hablamos de las distintas etapas de producción y preproducción. Pero bueno, vamos a ir avanzando, vamos a seguir avanzando con el siguiente tema. Una vez que nosotros tenemos claros entonces estas etapas, tenemos que pensar o tener en cuenta que hay distintos tipos de programas. ¿Sí? Nosotros podemos hacer programas muy diferentes, con tiempos diferentes, con contenidos diferentes, con lenguajes, géneros y formatos diferentes, que son diseñados según los objetivos que suponen distintas maneras de contar un tema a través de la radio. Lo primero que vamos a ver o tratar de interpretar es qué es el lenguaje radiofónico y cuáles son esos elementos que lo componen. La voz, efectos de sonido, música y el silencio. Pero bueno, vamos a verlo en un ejemplo concreto. Ya te contamos en qué consiste el programa de radios escolares y cómo montar una radio utilizando Windows. Ahora vamos a contarte qué elementos componen el lenguaje radiofónico. ¿Qué elementos necesitamos para darle vida al lenguaje radiofónico? La voz, los efectos sonoros, la música, el silencio. Escuchemos cómo intervienen los elementos del lenguaje radiofónico en el relato Mi mamá compra flores, de Pedro Orgambide. Me inicié en la literatura un día de 1936. La voz es el vehículo de transmisión de la palabra. Cuando la maestra nos dijo que escribiéramos una composición tema Mi madre. Con la palabra expresamos ideas, muchas cosas me conceptos, vinieron a la cabeza, emociones. pero no podía escribir nada. Es nuestra presencia en la radio. Entonces observé que mis compañeros escribían con una enorme facilidad y tuve ganas de llorar. Yo era un chico de la calle, me costaba mucho expresarme. Y era el menos aplicado de todos. De golpe, sentado frente a la hoja en blanco, pude ver a mi madre. Caminaba por un inmenso mercado repleto de verduras, frutas y flores.
Un mercado donde se oían las voces. Los efectos sonoros remiten a sonidos de la realidad. Nos ayudan a recrear ambientes, situaciones, paisajes y emociones. Que aunque éramos muy pobres en aquella época de crisis, siempre compraba un ramo de flores. Un pequeño y humilde ramo de flores. La cabeza se me pobló de imágenes. Veía las mudanzas de mi familia que deambulaba de barrio en barrio durante la década del 30. Y todo eso se me vino de golpe en una sola metáfora de lo que era mi vida a los 7 años. La música también es una fuente generadora de imágenes auditivas. Teme y desea a la vez. Yo escribí simplemente: mi mamá compra flores. Crea climas, reflexiones, ritmos, o a veces solo acompaña. 4 palabras. La maestra, que seguramente no. Finalmente, el silencio. Pausas intencionales hechas con el objetivo de subrayar una frase o situación. De burro y me dijo: nunca en la vida vas a poder escribir ni siquiera una carta. Ese día, ese preciso día, decidí ser escritor. Con estos 4 elementos, podemos trabajar todos los géneros y formatos de la radio. Ahí pudimos ver de qué hablamos cuando estamos hablando del lenguaje radiofónico y cuando pensemos qué es lo que queremos comunicar, cómo vamos a ir usando estos elementos. También tenemos que tener en claro cuáles son los géneros y formatos, para lo que vamos a ver otro breve video con una explicación mucho más práctica. Ya te contamos qué elementos componen el lenguaje radiofónico. Ahora te presentamos una clasificación de los géneros y formatos con los que podemos realizar nuestras producciones. Cuando hablamos de géneros radiofónicos, hacemos referencias a las características generales de las distintas y variadas opciones que existen para realizar piezas sonoras. En este caso, los dividiremos en género periodístico, género dramático y género musical. Por su parte, los formatos de producción son los moldes concretos de realización radiofónica. Podríamos decir también que los formatos son los que le dan vida a los géneros. Vamos a recorrer una de las más conocidas clasificaciones para los géneros y formatos radiales. Pero atención, ninguna de estas formas de organizarlas es cerrada ni excluyente. Los programas de radio pueden pertenecer a varios géneros y formatos a la vez. El género periodístico es uno de los más desarrollados en nuestras radios. Algunos autores lo dividen además en un subgénero informativo y un subgénero de opinión. El primero de ellos se caracteriza por brindar información sobre hechos concretos de la realidad. Muy buenos días, bienvenidos al noticiero de Napaliofú, que se llama Notinapa. Vamos con el primer título del día. Podría especularse hasta el infinito, pero el sitio India Today maneja algunas posibilidades sobre lo que causó la caída de WhatsApp este miércoles. En el género periodístico informativo, los formatos más habituales son boletín de noticias, flash, crónica, móvil, documental, entrevista. El género periodístico de opinión tiene como objetivo argumentar en torno a un tema determinado, dejando en claro la posición que adopta quien habla. Mucha gente dice celebrar el Día de la Mujer. Nosotros preferimos decir recordar o conmemorar porque por ahí la historia de este día trae aparejado otras cosas que después lo vamos a ir contando durante el programa, pero también es por reclamar todas esas luchas que las mujeres todavía no tienen compensadas con respecto a los varones, ¿no? Los formatos más habituales son columna, crítica,
Comentario editorial. El género dramático es el que comúnmente llamamos de ficción. Puede o no inspirarse en hechos reales, aunque siempre las acciones que se presentan, sean verídicas o no, deben resultar verosímiles. ¡Oh! ¿Qué fue eso? ¿Lo escuchó, jefe? ¿Lo escuchó? Debió ser el viento. No, no fue el viento. Usted tiene razón, Mr. Parker. Esta casa está llena de fantasmas. ¿Dijo fantasmas? ¡Vamos de aquí! ¡Oh, Dios! ¡Solo quería venir! En el género dramático, los formatos más conocidos son radioteatro, monólogo, cuentos, adaptaciones, sketch, entre otros. Por último, el género musical es aquel que se vincula con la belleza, con la estética, con la expresión de los sentimientos. En este caso, la música es la protagonista indiscutida. La batalla musical. Las bandas de diferentes géneros se enfrentan, sacan sus mejores acordes, preparan sus instrumentos, sus mejores letras para enfrentarse. Un género musical, un representante para luchar por consagrarse ganador de la batalla musical. La batalla musical. Algunos de los formatos más conocidos para el género musical son ranking, juegos musicales, informes de bandas, recitales, entre otros. Cada producción radial puede, entonces, clasificarse de acuerdo a su pertenencia a un género y a un formato. Pero estos no son esquemas rígidos y en la práctica se mezclan. Tal es así que muchas innovaciones sonoras se logran combinando la clasificación tradicional. Estos son los géneros y formatos más conocidos y disponibles para nuestras producciones. ¿Y tu idea sonora? ¿A qué género y formato radial pertenece? Con este ejemplo, lo que terminamos de ver es la etapa de preproducción. Lo que sigue entonces es la producción en sí. Vamos a ver más cerca. Acá tenemos una ficha técnica. ¿En qué consiste esta ficha técnica? Nos va a servir para organizar la tarea. No es el guión, ¿sí? Podemos enumerar aquí las características propias del programa, el nombre, cuáles van a ser los espacios curriculares con los que vamos a estar trabajando, el eje temático, el público al que se dirige prioritariamente, qué género y qué formato, qué duración, bueno, todo lo que a nosotros nos parezca importante como para tener un orden. Como material de consulta hay un material producido por el ENACOM para que ustedes puedan profundizar sobre cómo hacer una ficha técnica y comenzar con la etapa de la producción. Una vez que tenemos esto organizado, tenemos que definir los roles necesarios para hacer un programa. ¿Sí? Como hablamos anteriormente, es un trabajo en equipo y que para producir cualquier tipo de pieza radiofónica o programa necesitamos funciones complementarias. Por esta razón, darles a conocer a las y los estudiantes los distintos roles de trabajo permite organizarnos mejor y que cada cual pueda ocupar los espacios en los que se sienta a gusto. Acá estamos hablando del rol protagonista que nosotros queremos darle a nuestras niñas y niños. Bueno, vamos a dar un ejemplo práctico, como les decía también recién, escuchamos un programita corto sobre producción, preproducción y postproducción. En este caso nos van a hablar de lo que son los roles. Radio Escuela presenta Roles.
Vamos, vamos, vamos. Celulares en silencio, a mí se me fue la tele. No encuentro a la productora. ¿Dónde está? No viene hoy. No viene hoy. Justo hoy. ¿Y ahora qué hacemos? Dejó algunas cosas armadas y me pasó algunas indicaciones por WhatsApp. Y cuando estamos en el aire, ¿qué hacemos? Y está Paula, que también forma parte del equipo de producción. Ah, genial. Bueno, ¿y con qué arrancamos? Y primero vamos a andar por el tema de los roles, después seguimos con un poco de programa, artísticas. Acá viene música que me dejaron acá, que es esta. Mirá qué bien, Gonza. Vos también te pusiste el traje de productor. Es que para eso somos equipo. Atenta, 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 que la operadora nos pone al aire. Vale. Listo, arranquemos nomás. Dale nomás. Radio Escuela. Parlantes y tizas. Atención, alumnos. Buenos días, oyentes. Estamos en el aire. Saquen una hoja. Prendan la compu. Música, maestro. Busca en internet. Saquen el celu. Grabá. Pone play. Aire. Radio Escuela. Parlantes y tizas. Bienvenidos y bienvenidas a otro gran programa de Radio Escuela, donde nos metemos de lleno en el mundo de la radio en la escuela. ¿Es nuestro último programa, Gonza? No, Vicky. Hay Radio Escuela para rato todavía. Qué bueno, porque me está gustando esto de hacer radio mientras hablamos de radio. Y no cualquier radio, sino una radio comunitaria en la escuela. Buenísimo. Hoy tenemos muchos temas para trabajar. Así es, uno de ellos es ¿qué roles podemos jugar dentro de la radio? O sea que después de escuchar este programa no tienen excusas para no armar el propio. Vos lo dijiste, Vicky. Empecemos. Sin repetir y sin soplar. Si yo te digo que pienses en quiénes son las personas que trabajan para producir un programa de radio, ¿qué es lo primero que se te viene a la cabeza, Gonzalo? Tiempo en el aire. Los conductores y conductoras, alguien que maneja la compu, y depende del programa, algún movilero. ¡Tiempo! Muy bien, Gonzalo, 3 respuestas correctas, pero te quedaste corto. Ay, sí, ya sé, Caimán. Es que me pongo nervioso el tic-tac ese tic-tac. No te preocupes, que ahora vamos a verlos juntos, uno por uno. Cuando hacemos radio necesitamos de varias personas que cumplan distintas tareas. Distintos roles dentro de la producción radiofónica. Lo que primero se nos viene a la cabeza son los conductores, porque son los que más escuchamos. Pero para que las cosas salgan bien, hay un montón de gente que trabaja para eso, cada uno aportando lo suyo. Porque hacer radio necesita de un equipo, de un trabajo en equipo. A mí me gusta decir que es como un equipo de fútbol. Veamos la formación. Indispensable, indiscutible, siempre con la atención puesta en la escena. Las manos mágicas del equipo, seguridad de su nombre y rapidez su apellido. Como un paredón preparado para tapar cualquier bache, en el arco tenemos a... El operador técnico. Encargado de la computadora, la consola, los micrófonos. Con la música a la orden del día. Y la edición de los audios para la mezcla perfecta. Conductores a lo suyo, que de respaldo tenemos a nuestros operadores y operadoras acompañándonos durante todo el partido. ¡Atacó Romero! ¡Atacó Romero! ¡Atacó Romero! Trabajando codo a codo con el arquero, insuperable, un gran conocedor, nos hace vibrar al compás de su movimiento. Elocuente y certero en sus decisiones, nos emociona, nos hace reír, nos hace llorar y también pensar. Flor de baile que nos da. Y cómo canta la hinchada cuando despliega sus habilidades. Por la defensa tenemos a... El musicalizador. Se encarga de elegir los mejores temas musicales para cada momento del programa. Con cortinas artísticas, separadores, despeja la cancha como nadie. Y con gran claridad le da ritmo y sabor al partido, barriendo cualquier posibilidad de aburrimiento. Vamos todos juntos a echar los jugadores.
La formación sigue con los jugadores de toda la cancha, los que van y vienen, llevan y traen, los que meten los mejores centros del exterior directos al corazón del área. Como volantes laterales tenemos a los mobileros. Salen a buscar el partido donde sea. Rápidos y veloces al preguntar. Incansables y persistentes consiguen la nota y la llevan al área de gol para que los conductores se encarguen del tiro final. Jugadores valiosísimos en cualquier partido del dial. Y sí, como en todo equipo, no puede faltar nuestro 9. Aquel que sabe lo que tiene que hacer y cómo hacerlo. El que aparece en los momentos indicados para coronar el partido de la mejor manera. El que todos y todas esperan, el especialista, el conocedor, el talentoso. El columnista. El que nos deleita con destrezas y conocimientos específicos en cada jugada. El que sabe mejor que nadie cómo se gambetea y dar el sablazo de gol. Magnífico, magnífico el delantero de la liga. Y claro, ¿cómo olvidarnos? ¿Cómo olvidar a los dueños de la pelota? ¿Cómo olvidar la magia? A los que esperamos día a día, semana a semana. Su tarea es inconfundible, su simpatía inigualable. Nuestros 10 son los conductores. Los recordados, los que van al frente sin ningún tipo de vergüenza. Los que le ponen el pecho al partido, llamado programa de radio. Los encargados de sacar a su equipo de cualquier situación difícil. Con soltura y con simpatía. Sin dudas, son el espíritu de cada programa. A los que todos y todas queremos escuchar. Pero todo esto no tendría rumbo sin la guía, sin la cabeza pensante. El estratega, el gurú. El que conoce lo que mejor puede dar cada miembro del equipo. Y explota esas posibilidades. El DT del equipo radiofónico es el productor o la productora. Y como todo director técnico son los estrategas, los que tienen un plan para ejecutar y saben quiénes son los más aptos para interpretar ese plan. Y como todo ET, necesita colaboradores, necesita de un equipo de producción. Nos gusta que el productor o productora esté acompañado de alguien más que potencie su tarea. Se encargan de que todos den lo mejor de sí. Y que todo salga bien en el programa. Como dijimos antes, Gonza, la radio es un trabajo en equipo. No a todos nos gusta ser conductores o conductoras. No todas conocemos diferentes estilos musicales. No todos sabemos manejar los equipos y los programas de edición. Por eso, no corramos todos tras la misma pelota. Cuando realicemos un programa en la escuela, cada uno puede ocupar el rol que más le guste. La posición en la cancha que más le siente bien. El programa se hace mejor si cada uno aporta desde su lugar y desde lo que sabe. Así, todos nos vamos a lucir. Esto fue una producción de Radio Escuela, Parlantes y Tizas. Bien, creo que ha quedado claro el ejemplo sobre los distintos roles dentro de un programa. Vuelvo a agrandar la pantalla para completar con un poquito más de información. Como decía, no es necesario que todos pasen por el micrófono o por la edición, mientras que juntos tomen las decisiones más importantes. Cada cual o en pequeños grupos de trabajo pueden hacerse cargo de los aspectos específicos, como tampoco son necesarios todos los roles en cada producción que hagamos. Los roles entonces tendrán que ser acordes a nuestro proyecto y a nuestra propuesta pedagógica. Lo que vamos a dar a ver ahora es un pantallazo de nuestra página, mejor dicho, nuestro canal de YouTube, donde ustedes van a poder encontrar material didáctico para trabajar el tema de los roles, específicamente con personas que lo ejercen desde lugares más conocidos o más reconocidos. Vamos a tener que esperar ahí está. Ahí podemos ver la pantalla.
Bien, este es un material audiovisual que está en el canal de YouTube de Radios y Medios Escolares, y ustedes pueden ver del lado derecho cómo aparecen todos los oficios de radio: musicalizadores, conductores, locutores, vocación de radio, bueno, con algunas personalidades conocidas. Entonces esto puede servirles como material didáctico, o para interiorizarse un poco más sobre los roles que pueden llegar a necesitar para producir sus programas radiales. Vamos ahora con el guión o la hoja de ruta. Para que el programa, ya sea en vivo o grabado, se lleve a cabo de manera prolija, clara y ordenada, es necesario armar un guión, hoja de ruta o pauta radial. No existe un único formato, pero debe contener al menos estos 3 datos: quién, qué va a decir y en cuánto tiempo. Ahí ven un ejemplo de un guión de radio. En la parte de abajo donde dice ejemplos, ustedes van a tener el link hacia un video que vamos a ver enseguida, y también la misma propuesta de audio de recién hablando de lo que es un guión. Vamos a ver el videíto entonces como ejemplo práctico. Hola amigos, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo tutorial de RP Productora Educativa, y en este caso seguimos desarrollando algunos elementos que componen un programa de radio. En este caso vamos a hablar del guión, la hoja de ruta o la pauta, como lo quieran llamar. La hoja de ruta es el guión de una obra de teatro, ¿no? Es el guión del programa. Lo va a armar el productor general junto con su equipo de asistentes y en consulta permanente con los columnistas y sobre todo con el conductor. Un programa de radio tiene que tener básicamente bloques. Los bloques están divididos por canciones o por tandas publicitarias o por separadores. Eso nos va a servir para marcar el corte de un bloque. ¿Cuánto tiene que durar un bloque? No hay una duración determinada. No tiene que ser lo suficientemente largo como para aburrir o cansar al oyente o como para que se lo pierda. El oyente quizás está manejando y se baja del auto y ya se lo pierde. Tiene que tener una duración no demasiado extensa, no demasiado breve, dependiendo cómo se consensúe con el equipo. Un programa de radio tiene que tener una apertura. En la apertura vamos a presentar los contenidos del programa. No hace falta decir que vamos a entrevistar a tal o cual, porque esa nota puede después cancelarse y uno toma un compromiso con el oyente que después no cumple. En la radio suele ocurrir esto. En la apertura tiene que estar desglosados los temas. Hoy vamos a hablar de esto, de esto, de esto. Se puede presentar al equipo, al operador técnico, a la producción. Y luego de comenzar uno puede disparar una consigna o simplemente presentar la primera canción del día. Las canciones no necesariamente se tienen que presentar. Si no, uno puede decir, vamos a escuchar un tema o ponemos un poquito de música y con eso va a estar bien, dependiendo del estilo de cada uno. Si hay un bloque para leer mensajes, se pone bloque de mensajes y uno allí lee mensajes. Si hay un bloque con las columnas, uno va a poner un momento de la columna de deporte. Es decir, va a ir escalonando. Un programa tiene que tener, si hablamos de un programa de 1 hora o un programa de 40 minutos, como el que seguramente tengan que hacer, 40 minutos, media hora, 25 minutos, no tiene que tener más de 3 o 4 bloques. Entonces hay que ubicar la apertura, hay que ubicar un tema fuerte en el primer bloque, que genere debate, que genere interacción, que tenga oyentes, que tenga música, que tenga un informe. Y un bloque de conclusión del programa, escuchando un poco más mensajes de los oyentes y llegando a una conclusión como una piña. En la radio le decimos piña a cuando tiramos un tema y dejamos pensando al oyente o despertando su participación. Elementos que tienen que tener estos bloques. Tienen que tener una cortina de fondo, una musiquita que mayormente tiene que transmitir algo, pero no hace falta que tenga letra, es mejor que no lo tenga. Y sí una buena canción que pueda complementar esto. Se pueden hacer informes, es decir, los informes pueden utilizar audios de YouTube, entrevistas, se puede hacer una entrevista
a través del teléfono, entrevistarlo. Se puede ir a grabar una entrevista hoy con los celulares, uno va y entrevista a quien quiere y después los desgraba en la radio, o con un grabador periodista. Se puede también, además de utilizar informes, se puede reproducir algún audio de la televisión, de YouTube particularmente se utiliza mucho en la radio ahora. Se puede pedir al oyente que participe, se pueden grabar mensajes previos de oyentes. En el caso de los programas que van a realizar ustedes no son en vivo, entonces tenemos que, es decir, no se están emitiendo en vivo, tenemos que quizás preproducir algunos mensajes de oyentes, es decir, grabar amigos, y una vez que uno tiene estos mensajes puede responderlos más fácilmente si los tiene previamente, ¿no? Es decir, apertura, tema principal del programa, conclusión, cierre del programa. En el medio podemos escuchar a los oyentes, en el medio podemos poner canciones, y tiene que quedar bien clara la estructura. Eso es lo que van a tener que presentar, una estructura de su programa. Arranca así, sigue así, y una vez que eso se vuelve a pulir, se vuelve a analizar, se vuelve a corregir, ya queda definida la estructura. Y con esa estructura, con esa hoja de ruta, con esa pauta, con ese guión, cada uno ya sabe lo que tiene que hacer. Y cuando está definida la columna vertebral de un programa, es que ese programa está destinado a ser exitoso, como seguramente lo van a hacer. Como siempre, los felicito por hacer radio. Es una experiencia maravillosa y espero que la disfruten tanto como todos los que amamos este medio de comunicación. Les mando un beso grande, felicitaciones por el trabajo que están realizando. Bueno, lo mejor. Desde RP Medios, productora educativa, siempre estamos a disposición para lo que necesiten, cualquier duda o para que nos cuenten cómo va ese proyecto. Un beso grande, mucha suerte y nos vemos en el próximo tutorial y pronto escucharé sus programas. Chau, chau. Bien, ese fue un ejemplo claro de cómo tenemos que ir pensando un guión. Vamos a ver un ejemplo más. Fíjense que este ejemplo de guión número 2 es un poco más corto, a lo mejor no es tan detallado. Esperemos un poquito que se cargue. Bien, está demorando. Ahí está. Ahí ven el ejemplo de guión número 2, ya que no hay ninguna única forma de armar un guión o una pauta radial, es por ello que les dejamos sugerencias de actividades para trabajar con las niñas y niños. Hay un video y hay otro tipo de material en PDF para que ustedes puedan trabajar y elaborar junto con ellos el guión radiofónico. Bueno, pasemos ahora a lo que yo les hablaba anteriormente, que es el toque personal del programa y que es la artística. La artística actúa como un elemento identificador en nuestra radio, ayuda a construir una identidad sonora rápidamente identificable para el oyente. Es el modo con el que contaremos para convertir objetivos, intenciones y fundamentos en hechos comunicacionales. Es una dimensión estructural y constitutiva de la identidad y la propuesta de una emisora. Por ejemplo, los programas que estábamos escuchando comenzaban y terminaban siempre de la misma manera, o cuando cortaban para un bloque a otro se escuchaban determinados sonidos, o de fondo son ciertas canciones. Bueno, eso lo van a tener en el cuadernillo bien explicado, y también un ejemplo de un programa radial donde van mencionando cada una de las partes de la artística. Lo que quiero mostrarles ahora son ejemplos prácticos de nuestras escuelas. Esta es la sección 38, el equipo de DOAIT con algunas escuelas. Bueno, se nos salió, vamos a esperar un segundo para volver a la página. Está un poquito más lenta, pero quiero que escuchen porque me parece importante poder tener nuestros propios ejemplos, más allá de ejemplos de otros lugares, poder escucharnos con ejemplos prácticos de la provincia de Mendoza, ¿no?
Quiero contar con vos. Un espacio para las infancias. Yo quiero que a mí me quieran. Yo quiero tener un nombre. Yo quiero que a mí me cuiden si me enfermo o estoy triste, porque yo quiero crecer. Fíjense que son 30 segundos donde ya le estamos dando identidad al programa. Nombra, primero lo hace el protagonista que debe hablar, y lo hace de una manera concreta diciendo de qué se van a tratar o cuál va a ser la forma que van a tener estos programas que hicieron desde la DOIT sección 38. Vamos a ver y escuchar un spot de otra de nuestras escuelas de Mendoza. Hola, soy Candela Luna, de quinto grado del colegio Aquiles Wilson Maciotti. Hola, yo soy Emiliano Casanova. Hola, yo soy Valentina, de sexto grado. Hola, soy Brian Matuna, en séptimo grado. Yo soy Giovanni Borriero. Yo soy Sayo Borriero. Hola, yo soy Samuel. Yo soy Valentín Borriero. Hola, soy Brandon, de sexto B. Yo soy Rocío Peralta. Hola, soy Brian Aguilera, de sexto grado. Queremos invitarlos a que disfruten con nosotros nuestro programa de radio. Se llama Mejor de Casa y es emitido todos los miércoles a las 17 horas por Radio Cuyum. En la frecuencia 89.3. 89.3. Y también por la página web de la radio. Y no te olvides, en cuarentena siempre es mejor desde casa. Bien. Ahí pudieron ver dos ejemplos claros de spot, de micros radiales y de aperturas. Nosotros hemos estado trabajando eso en el 2020, por eso tenemos ejemplos prácticos de algunas escuelas, que no quiere decir que anteriormente no se haya trabajado en escuelas que producían ya y hacían sus productos radiales. Vamos a ver un poco más de lo que hicimos el año pasado, que son producciones especiales, donde grabábamos junto con las escuelas de Mendoza algún tipo de material radiofónico. Vamos a leer un poquito a ver de qué se trata. Son piezas artísticas que combinan varios elementos de la edición y de los formatos para emitir el mensaje de una manera distinta. Es una forma atractiva de dar un mensaje, puede ser un programa en sí, o formar parte de un programa, a través de una estética sonora. La artística da cuenta de la identidad de nuestro proyecto, del perfil y de la manera en que es percibido por la comunidad. Para las radios escolares, entonces, tenemos que preguntarnos, ¿escuchamos voces de estudiantes? Que era lo que le decía en esta apertura que grababa la DOIT 38. Y también lo hacía en el spot la Escuela Maciotti. ¿De qué manera se expresan? ¿Hay paridad de género en las voces? ¿Qué músicas aparecen? ¿Qué sensaciones nos dejan las diversas piezas artísticas? Todos estos elementos expresan en términos sonoros nuestro proyecto educativo comunicacional en tanto a radio escolar. Ahora lo que les quiero mostrar es otro ejemplo de una artística que es un micro radial que lo trabajamos junto con el Ministerio de Educación de la Nación en la Semana de las y los Jóvenes. Presentamos alrededor de 45 micros radiales. Dentro de los 45 se eligieron 7 en todo el país. Vamos a escucharlo, si me dan un segundo. Para que vayan viendo la apertura, el cierre, lo que se repite, los mensajes, bueno, un poquito de todo. Prestanos tu oreja. En la Semana de la Juventud, las y los jóvenes de todo el país nos cuentan a través de sus voces lo que piensan y lo que sienten en estos tiempos de pandemia.
Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Martina Lucía Coria. Soy alumna de la escuela Ida FOM, que se encuentra en Desaguadero, La Paz, Mendoza. Nuestra escuela tiene la particularidad de contar con una señal de radio propia, 88.3 FM Sinergia. FM Sinergia, 88.3. Tener esta oportunidad es una propuesta fascinante, porque nos permite no solo encontrar otra forma de aprender los distintos temas que vemos en el aula, sino que es como entrar en un mundo mágico, totalmente distinto a lo que estamos acostumbrados a encontrar en una escuela. Somos 88.3. Es mi primer año en la secundaria, por lo tanto fueron escasas las experiencias que llegué a tener en la radio antes de que nos sorprendiera esta pandemia. Pero me alcanzó para entender lo importante que es poder apostar desde la educación a un medio de comunicación como lo es una FM. Son muchos y diversos los proyectos que salen al aire en nuestra emisora. A mí me tocó participar con una muy linda propuesta de la profe de lengua y me encantó. Y cuando parecía que el aislamiento vendría a silenciar, al menos por este tiempo, a FM Sinergia, la propuesta llegó a través de las redes sociales. Durante este tiempo hemos trabajado en envíos radiales virtuales sobre distintas temáticas. Y aunque nuestra radio no sale al aire, producimos microprogramas en formato audiovisuales para poder compartir en nuestras redes sociales. Y de esa manera, tal como se titula este proyecto, poner a FM Sinergia en movimiento. Los invito a disfrutarlos en nuestra página de Facebook, Escuela Ida FOM. Muchas gracias. Somos 88.3. Somos 88.3, somos Sinergia. Somos la radio de los estudiantes, la radio de la comunidad. Esto fue una producción del Programa Nacional de Medios Escolares del Ministerio de Educación de la Nación. Por más voces en el aire. En ese breve ejemplo pudimos ver varias de estas características de la artística. Además de este micro radial, ustedes van a poder escuchar también, accediendo al canal de YouTube, a las producciones que hicimos juntos a las escuelas el año pasado, y hay producciones también de escuelas que ya venían trabajando con la radio hace mucho más tiempo. Bien. Con esto terminamos la parte de producción y tenemos que comenzar con lo que es la postproducción, la edición. Para comenzar el proceso de edición de los audios, primero deberán seleccionar y jerarquizarlos, organizarlos según el guión que ya escribieron. Una vez seleccionado el material con el que se va a trabajar, se lo estructurará para empezar a editar. Si grabamos en un dispositivo, por ejemplo, el celular, y quieren editarlo en otro, por ejemplo, una notebook, deberán convertir los archivos a MP3. Esto es lo que sucede generalmente cuando pedimos algún audio y queremos comenzar a mejorarlo, poner música de fondo, resulta que es incompatible con el editor de audio. Bueno, ahí tienen un tutorial sobre un programita online que les permite adaptar estos audios y cambiarlos de formato. Para editar los audios, o sea, mejorar la calidad, usar cortinas musicales, etc., podemos usar el programa Audacity, que es gratuito. Este editor tiene dos usos básicos en la radio. Uno es la preparación de un audio para emitir, un audio pequeño, y otro es el armado de toda la pieza radiofónica. Vamos poniendo cada uno de los bloques, los separadores, la apertura, el cierre, y armamos toda la pieza. También hay un tutorial para que ustedes puedan instalar y comenzar a usar el Audacity e ir mejorando los audios. También hay un material de consulta con respecto a eso. Bien, en cuanto a la circulación y distribución, acá es donde aparece el problema que nos encontrábamos, sobre todo el año pasado con la pandemia. O sea, no teníamos radio convencional. ¿Cómo hacíamos para que nuestros programas o nuestro material se escuchara y se pudiera distribuir? Lo que se hace es trabajar específicamente con la radio sin radio. Cuando hablamos de hacer radio sin radio, nos referimos a llevar adelante producciones radiofónicas sin emisora ni antena,
o aún contando con el equipamiento necesario, con problemas técnicos que impiden o dificultan su utilización. La articulación con las radios locales y comunitarias, que fue lo que hicimos el año pasado, mediante producciones en vivo o pregrabadas. En realidad, hay años anteriores que las escuelas visitaban las radios, bueno, el año pasado no se pudo hacer. Articulación con nodos escolares, radios escolares que estén al alcance y que funcionen como difusoras de contenido. Esto es muy importante que nos enfoquemos en esto. Lograr armar nodos de trabajo entre varias escuelas usando el mismo espacio radiofónico. Armado de pequeños formatos como micros, spot, radioteatro, monólogos, entrevistas, etc. Pueden circular a través de las redes sociales o a través de WhatsApp, creando canales como el YouTube o el SoundCloud, o simplemente mediante el envío de WhatsApp. Trabajo con podcast, que este es un poco más grande, más, que lleva un trabajo mayor de producción. Se puede trabajar con un formato de serie que se aloje en alguna plataforma virtual gratuita. Hay escuelas en Mendoza que ya están haciendo esto. Y radio online por streaming, que también contamos con varias escuelas que se han animado a hacer radio por streaming. Se trazarán estrategias para la optimización de la distribución del material producido por las escuelas y replicado en radios escolares, comunitarias, municipales y privadas que nos den los espacios, ¿no? Acá tienen 3 ejemplos de radios que nos han prestado su espacio radial. Aparece abajo también un material de consulta con actividades y ejemplos. Hay uno para los estudiantes y otro para los profesores. Bien, hasta acá termina la presentación. Entonces vamos a volver a la pantalla, vamos a dejar de compartir. Esto puede demorarse un poquito. Ahí está, estoy de vuelta. Bueno, espero que les haya servido esta un poco larga explicación de todo lo que va a llevar adelante a alguien que piense en hacer un proyecto de radio. Nuestra idea es que estos proyectos estén dentro de lo que es el PEI, que sea parte de la escuela, además de acompañarlos, digamos, por los costados de la escuela, queremos ser parte de ella, y para eso estamos a su disposición. Una vez que ustedes hayan trabajado con este material, que tengan o vayan por alguna de las etapas y necesiten de nuestro acompañamiento, volvemos a reunirnos y trabajamos sobre esas dificultades, ya sea en el proyecto específico de radio para ser implementado en la escuela o dentro de las etapas que nombramos durante toda esta charla. Espero que les sirva y estoy a su entera disposición. Muchísimas gracias.